Hola, buenas tardes amigos y hermanos que me escuchan. Eh, en este minuto estoy por acá, por el cementerio metropolitano. No hice reflexión el día de ayer porque he tenido días de mucho trabajo y me comprometí con mi jefe a trabajar sábado y domingo para poder tener esta semana, después de las fiestas patrias, algunos días libres. Y esa es la razón por la que les estoy hablando ahora. Estoy en este minuto en el cementerio metropolitano. Un lugar muy tranquilo, muy bonito, muy agradable. Vine a visitar a tres amigos que están sepultados aquí. Amigos míos de mi edad. ¿Se recuerdan que hace unas semanas atrás yo les decía que había hecho un ejercicio eh, porque un profesor de religión me había dicho que el cementerio estaba lleno de gente joven? Y bueno, yo tengo la oportunidad de comprobarlo con tres amigos de mi edad. Bueno, yo ya no soy tan joven, tengo 50 años, pero sí es cierto que hay más gente joven, ¿no? Las lecturas que correspondían al día de ayer eh, hablan de una situación en que el Señor enseña una parábola. Dijimos que las parábolas son enseñanzas que enseñan algo práctico, ¿no? Que encierran una enseñanza práctica. Y en la parábola del día de ayer se refiere a que había una persona, un señor muy rico que tenía un campo, ¿no? Y fue a buscar en la mañana a personas que quisieran ir a trabajar a su viña, ¿no? Conveniendo con los trabajadores pagarles un denario por el día. ¿Ya? Los fue a buscar, los trabajadores dijeron, bueno, perfecto, y se pusieron a trabajar. Después a media mañana a buscar a otros, y también fueron a su viña. Lo mismo ocurrió en la tarde, y en el último cuarto de la tarde de la jornada laboral fue a buscar a otros más, y les dice que ustedes qué están haciendo ahí ociosos, ¿quieren ir a trabajar? Sí, vamos, fueron a trabajar. ¿Ya? Se acabó el día de la jornada y este señor le dice a la persona que está pagando el, el sueldo, ¿no? A los trabajadores, que les pague a todos un denario. Entonces los de la mañana alegaron cómo era posible si ellos habían trabajado todo el día y estos otros venían recién llegando y les vas a pagar lo mismo. Entonces viene el dueño de la viña y les dice, no importa, tú conveniste trabajar por un denario al día y se te pagó. Se acabó el problema. Este relato bíblico está diseñado para ser analizado y reflexionado desde un punto de vista totalmente espiritual. No se refiere a nada material ni relacionado con las relaciones laborales de este mundo, ¿no? Porque si fuera así, alguien podría decir, pero qué enseñanza más injusta. ¿Cómo es posible que la Biblia y que el Señor enseñe estas cosas? Obvio, si nosotros analizamos este pasaje bíblico desde un punto de vista netamente material, netamente humano, ¿no? Nos vamos a encontrar con esa disyuntiva, con esa lucha tremenda de eh, qué es lo que está diciendo el Señor y cómo se le ocurre, ¿no? Pero este relato no tiene nada que ver con nada humano, ni relacionado con lo laboral. Me recuerdo cuando yo era adolescente, debo haber estado por los 80, ¿no? Tengo que haber tenido 12, 13 años, y hubo algunos frescos que aprovecharon este pasaje bíblico para sacar partido económico, ganancias, ¿no? Y le hacían ver este pasaje bíblico y le decían, pero si lo dice la Biblia, ustedes tienen que trabajar por lo que yo les pago.
no se refiere a nada de eso. Si alguien lo interpreta de esa manera es porque está eh, tergiversando la enseñanza del Señor para su propio beneficio. El relato bíblico habla de una cosa muy puntual. El denario se refiere al don de la salvación y de la fe, o de la fe, y o. Don. ¿Qué es don? Don es un regalo, algo que el Señor nos ofrece a todos, y si tú quieres lo aceptas, si no quieres no lo aceptas, tal como lo hicieron los jornales que iban a ir a trabajar a la viña de este Señor. El denario es el don de la salvación o el don el don de la fe, y que es un regalo que viene con una entrada, con un ticket de ida a un viaje, que en definitiva es la vida eterna, ¿no? Y ese es el profundo sentido de este mensaje, en el sentido de que la jornada se refiere a la vida. Hay gente que aceptan este don o este denario muy temprano, ¿no? En su juventud, en su niñez, etcétera, y viven toda su vida y el denario, el don ese de la fe y ese de la vida está ahí con ellos hasta el final de sus días. Y hay gente que lo acepta al final. Hay gente que incluso cuando está muriéndose, como tal es el caso del ladrón que fue crucificado al lado del Señor, ¿no? Que estaba muriendo. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Hoy, no mañana, hoy. Y él estaba al final de la jornada. Ese es el profundo mensaje de este relato bíblico, no es otro. Y a quién me lleva a mí este relato bíblico en que es muy necesario eh, agradecer el don. Hay un himno que cantan en la iglesia pentecostal que dice, de salvación, tu don es tan glorioso. Y después dice, qué fácil es llevar tu cruz. Bueno, nunca ha sido fácil llevar la cruz, pero cuando se acepta el don de la fe y el don de la salvación, teniendo en cuenta que esta vida es finita, tiene un inicio y un término. Empieza la jornada en la mañana y al atardecer la jornada se termina. Tal es el caso de todo esto que está acá, ¿no? Muestra. Esto ya es término, es fin, es pasado. La jornada terminó. Otro himno que cantan ellos dice, su jornada terminaron. Esta jornada se terminó. Yo vine a ver a mis amigos hoy acá, su jornada terminaron. Cuando en el momento de su fallecimiento yo decía, pero qué injusto, qué terrible, gente joven. Mi amigo José Riquelme, que yo lo quería mucho, de un día para otro. Mi amigo Carlos Aceituno, él estuvo varios meses hospitalizado. Pasé también a ver a una persona que se llama Pedro Lemebel, que ustedes seguramente lo deben conocer. No éramos amigos, pero yo lo conocí las veces que conversé con él. Era una persona muy respetuosa, muy amable, muy de buena conversación. Cualquiera podría pensar que por su condición él podría haber tratado de abordarme de otra forma, ¿no? Pero no, una persona muy correcta, muy respetuosa, de una forma de hablar muy educada, y conversamos de unas cosas tan profundas que yo podría decir, bueno, este hombre es más cristiano que muchos cristianos que yo conozco. Pero bueno, ese es tema para otro episodio, ¿no? Pero la jornada empezó y la jornada terminó. Me recuerdo a mi papá, nunca era muy católico, sí, muy cristiano, muy creyente, pero mi papá nunca fue a la iglesia así a rajatabla, estaba ahí, no. Y al final estuvo muy enfermo, estuvo varios meses en convaleciente, y lo visitó un hermano de la iglesia metodista,
y hasta donde yo entiendo le hizo ver a mi papá lo importante que es ponerse en la buena con Dios. Si es al principio de la jornada, perfecto, pero si es al final de la jornada también. Y yo tengo la certeza de que mi papá le llegó eso a la mente, y en una oportunidad que conversamos me dijo: yo ya estoy cansado, me dijo, yo he hecho, y mi vida fue una vida de muchas cosas entretenidas, entre comillas, para no decir otro tipo de libertades, ¿no? Que se tomaban los viejos de antes. Entonces yo a la edad que yo tengo, mi papá tenía 77 años y tenía una enfermedad ya muy difícil de tratar, y él ya no quería que la trataran. Decía: yo estoy bien, ya me puse en la buena con el caballero, dijo, y que él haga. Y esa fue su decisión, al final de la jornada. ¿Se dan cuenta? Y yo, para las personas que empezaron la jornada al principio, eh, en su juventud, en su niñez, le podría parecer injusto, ¿no? Pero, ojo, Dios no es injusto. Este relato bíblico se refiere al don de la fe, al don de la salvación y al don de la vida eterna, con el denario, ¿no? Pero Dios no es injusto. El que le ha dado su vida a Dios desde el principio, desde su juventud, desde su niñez, y ha permanecido ahí hasta el final de sus días, no crean ustedes que Dios o el Señor no va a tener eso en cuenta. El don de la fe, el don de la salvación, el don de la vida eterna es para todos, al principio de la jornada o al final de la jornada. Pero Dios no es injusto. En la parte práctica debe haber algo que, que Él hará, ¿no? Que Él va a hacer, porque así lo prometió y lo cumplirá, ¿no? En la casa de mi padre eh, muchos lugares hay, mansiones, dicen en una parte. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Eh, es muy lindo el mensaje, muy profundo, pero se refiere a eso, se refiere intrínsecamente a la vida, la jornada, ¿no? Empieza cuando naces y se termina cuando mueres. Algunos reciben este don de la fe en su temprana edad, y otros al final, cuando están agónicos incluso. Por eso que es tan importante que cuando esté una persona enferma, tú le hagas entender, te hagas entender lo importante que es esto. Y vayas a buscar a un pastor, vayas a buscar a un sacerdote, vayas a buscar a alguien que le hable a esa persona del Señor. Y vaya que es importante, que la mayoría, no conozco ningún caso en que han habido personas que están en su última etapa de vida que no hayan aceptado esto, porque es el momento en que la persona comprende que la vida es ficticia, que la vida es una flor efímera. Por lo tanto, al principio o al final de la jornada, es importante señalar esto, que se refiere al don de la fe, al don de la vida, al don de la salvación. Probablemente tuviéramos que explicar más profundamente qué significa el que el Señor haya padecido esta tremenda pasión, ¿no?, que nosotros recordamos en Semana Santa. Lo difícil que fue para Él recibir los azotes, recibir la crucifixión, la muerte y todo lo que sucedió. Y uno se pregunta: ¿para qué? Hay algunas personas muy faltas de gratitud y dicen: ¿para qué lo hizo? ¿Quién lo mandó? Yo escuché una vez a un señor decir eso: ¿quién lo mandó? Justamente para eso, para darte a entender que la vida tiene un inicio de la jornada y un término de la jornada. Y en esa jornada tú tienes que tener en cuenta que Dios te está dando un denario, un regalo, un don. Y lo aceptas ahora o lo aceptas cuando tú quieras, pero el pago va a ser el mismo: el don de la salvación, de la vida eterna y de la fe. Es tan complejo a veces entender
estas cosas porque tendemos a tener los pies muy puestos en la tierra. Somos muy de tierra. Entonces cuando entramos a analizar estas cosas tan profundas como que nos cuesta. Pero cuando vienes a estos lugares como un cementerio, que es el cementerio Parque Metropolitano, que lo encuentro muy lindo, muy ordenadito, muy de mucha paz. Tú te das cuenta que al mirar estas lápidas de granito, te das cuenta que aquí se acaba todo. Que una persona grande, conocida, famosa como Pedro Lemebel, otro, he ido al patio histórico del Cementerio General y ves los tremendos nombres de personajes históricos y tú dices, y todos terminan ahí mismo. Todos terminamos ahí mismo, todos. ¿Cuál es la diferencia? Este don que tienes marcado en tu corazón, que ha sido el único, el Señor ha sido el único que venció la muerte y que después de estos granitos te promete algo más. No hay nadie, no hay ningún científico que haya comprobado lo que hay después. Solamente por fe, por este don, ¿no? Es que nosotros los creyentes creemos que después hay algo más. Y es muy lindo ver cuando tus amigos se han ido con este don de la fe porque tú sabes que cuando te toque a ti, te vas a encontrar con ellos. Con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tu hermano, con tu amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Me recuerdo este amigo José, cuando vinimos a sepultarlo, su mamá lloraba desconsoladamente encima del cajón. Y hasta el día de hoy había una pena muy grande porque en esa oportunidad ella decía, teníamos tantos proyectos y no se concretó ninguno. Y es así como uno hace proyectos, empieza la jornada y la jornada termina en algún minuto. Y eso no depende de uno, depende de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Como les digo, yo no había hecho ningún comentario antes porque la jornada de uno en lo laboral empieza a una hora y termina a una hora, ¿no? Pero lo importante no es cuándo empieza la jornada o cuándo termina la jornada, lo importante es recibir este don. Les doy muchas gracias por haberme escuchado. Yo, como les digo, siempre les repito, yo no soy pastor, yo no soy sacerdote, no tengo la facultad para impartir bendición como lo hacen los sacerdotes, ¿no? Así, o como los pastores que hacen así, ¿no? Yo no tengo esa facultad porque yo solamente hago un comentario laico, desde mi punto de vista laico, no secular, laico, ¿ya? Y les agradezco por escucharme. Y de mi boca yo les puedo decir que Dios nos bendiga o que el Señor nos bendiga a todos en conjunto y a cada uno de nosotros. Como decía mi querido doctor Manuel Sáez, que el Señor nos bendiga a todos y a cada uno. Y que el Señor te bendiga a ti y que tengas una buena semana y que cuídense de la pandemia, que esto va a pasar porque han habido muchas pandemias en la historia del mundo. Y de todas el hombre ha salido victorioso. Lo importante es la enseñanza que nos deje la pandemia. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga. Chao.